Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, quiero que me invite para hacer una oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, por el poder escuchar y compartir tu santa palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro. Bendice el estudio que vamos a tener. No te lo pedimos porque lo merecemos, sino en la sangre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Enfrentamos una crisis de identidad como pueblo de Dios. Estamos entrando en la crisis tantas veces anunciada por los santos profetas y lamentablemente no estamos listos. Las Sagradas Escrituras lo escriben de esta manera. En el capítulo 25 del libro de San Mateo, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y quizás la inspiración, la sierva del Señor, lo dice, un estupor como letargo parecía que estaba sobre la mayoría de aquellos que profesaban tener el último mensaje de misericordia. Mi ángel acompañante proclamó con intensa solemnidad, preparaos, preparaos, preparaos. Y hoy más que nunca tenemos una gran necesidad, pero no es una necesidad de propiedades, de edificios, no es una necesidad de economía, de posesiones, no existe una necesidad ni siquiera de ganar almas o ganar influencia o de ser reconocidos en el mundo. Existe una gran necesidad urgente, profunda, pero mejor dejemos que la inspiración lo diga. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 404, leemos lo siguiente: lo que la iglesia necesita en estos días de peligro, lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados y abnegados, hombres que no esquiven las pruebas y la responsabilidad, hombres valientes y veraces, hombres en cuyos corazones Cristo constituya la esperanza de gloria, y quienes con labios tocados por el fuego santo prediquen la palabra. Por carecer de tales hombres, la causa de Dios languidece, y errores fatales, cual veneno mortífero, corrompen la moral y agostan las esperanzas de una gran parte de la raza humana. Lo que el mundo necesita, hermanos y hermanas, es de un ejército de hombres que han sido educados como el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, esto no solamente es la necesidad de la iglesia, esto es una necesidad mundial. Cuando encontramos dentro de la política o puestos de responsabilidad corrupción, inmoralidad, decimos, ¿cuándo va a parar esto? Porque la gran necesidad de la iglesia, como lo dice la sierva del Señor, lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es de un ejército de obreros, se repite también en el mundo. En una declaración, en el libro La Educación, página 57, podemos leer, la mayor necesidad del mundo, ahora no solamente de la iglesia, es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esta es nuestra necesidad como iglesia, y a la vez es la gran necesidad del mundo. Y quiero que me acompañen a ir por la historia bíblica
y ver cómo estas citas tienen una relevancia en el pasado y también hoy. El pueblo de Dios en la antigüedad, cada vez que contaba con hombres veraces, justos, hombres leales al deber, el pueblo de Dios era bien encaminado, iba de victoria en victoria, se caracterizaba por ser leal a Dios, pero cada vez que el pueblo de Dios carecía de hombres santificados, carecía de hombres fieles, el pueblo de Dios se descarriaba. Se iba en pos de la apostasía y tenían que ser castigados y abandonados por Dios. Lo que hemos visto en el pasado, dice el apóstol Pablo, en el libro Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y por eso hoy más que nunca es relevante entender cómo el pueblo de Dios ha sido guiados por líderes, líderes en el temor de Dios y líderes que no temían a Dios. Y podemos ver en los distintos llamados a Abraham, y usted puede ver algo peculiar en Abraham, una falla que tiene en su vida, y cómo ese acto de su vida tiene una influencia. Él miente al rey de Egipto. Y usted encuentra que ese mismo evento, un evento muy parecido, le ocurre a su hijo Isaac y a Rebeca. Pues de la misma manera mienten a Abimelec, rey de los filisteos. Un poco más adelante usted encuentra que Jacob y su madre mienten a Isaac para obtener la primogenitura tan ansiada. Los hijos de Jacob, Simeón, Leví, mienten en Siquén. Los demás hijos venden a su hermano José. Y usted puede notar que generación tras generación empezaron a dejar el propósito de Dios, empezaron a apartarse del propósito que el Señor tenía para con Abraham y su generación y su descendencia. Se apartaban cada vez más del temor de Dios, y el error de Abraham de una mentira se iba viendo en cada uno de la familia que le seguía. Conocemos la historia, el pueblo se va apartando de Dios, se acercan a vivir en la tierra de Gosén, a Egipto. Muere el faraón que los había favorecido, que conocía a José, y encontramos un evento. Ahora el pueblo de Israel es esclavizado y Dios tiene que preparar a un libertador, yo diría a un maestro, para que los guíe, para que los lidere. Y me refiero a Moisés. En el libro La Educación, la página 63, encontramos que dice: Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio debió obtener sabiduría para gobernar a una multitud ignorante e indisciplinada. Notemos cómo Dios prepara a un líder. Dios no iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, a 2 millones de almas, sin alguien que los pudiera guiar, sin alguien que los pudiera educar, sin alguien que sea una influencia positiva. Así que el Señor prepara a Moisés por 40 años después del error que comete, presuntuosamente matando a ese egipcio. Tiene que salir al desierto, y en medio del desierto, de las montañas, de la naturaleza, del cuidado de las ovejas, el Señor iba preparando a un maestro, a un guía, a un líder, para que sacara a su pueblo de Egipto y lo lleve a la tierra donde fluía leche y miel. Cuando Moisés estaba preparado, el Señor lo manda a libertar a su pueblo. El pueblo de Israel sale en un éxodo hacia el desierto. Ahora Dios, después de educar a Moisés y poner en ejecución su plan educativo en su vida, ahora va a poner en ejecución el plan educativo
en la vida de más de 2 millones de israelitas. La sierva del Señor dice en el libro La Educación, en la página 34, cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, incultos y degradados. 3 características: ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Estaban confundidos por las enseñanzas falsas y corrompidas, por su largo contacto contra el paganismo. Miren, la gran mayoría de los israelitas eran ignorantes, incultos y degradados. Los padres y madres no tenían el conocimiento para guiar a sus hijos, a las siguientes generaciones en el temor de Dios, pues ellos mismos necesitaban una educación, pues habían estado por mucho tiempo en contacto con la idolatría. Ahora, ¿no eran todos los que eran ignorantes, incultos y degradados? La sierva del Señor dice que habían pocos preparados. Y entre esos pocos que estaban preparados, encontramos a un hombre que se iba a destacar como un fiel discípulo, alumno de Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17 y el versículo 9, encontramos que se menciona a este hombre. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entre esos pocos que es mencionado por la pluma inspirada era Josué, hijo de Nun. Es quien se convierte en la mano derecha de Moisés. Es su discípulo, es quien Moisés educaría para que lo suceda cuando él no esté en el liderazgo. Cuando Moisés se hace anciano y tiene que descansar, ahora necesita un sucesor. Ahora, ¿quién fue el llamado para ocupar ese puesto de líder? La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 18 y el versículo 21, y vamos a ver cómo Moisés no hace, entre comillas, una monarquía dentro del pueblo de Dios. Moisés no dice, bueno, ahora yo me voy a retirar del liderazgo y voy a colocar a mis hijos para que continúen ese legado de liderazgo. Moisés no haría eso. Moisés sería guiado por Dios. Moisés reconocía la voz de Dios. Así que Moisés es dirigido para encontrar su sucesor. Números capítulo 27, versículo 18 al 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Fíjese que no es Moisés quien escoge a Josué, es Jehová quien dirige a Moisés y le dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y de delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Dios mismo dirigió la elección de Josué. Ahora, ¿será que Dios eligió a Josué porque estaba solamente al lado de Moisés por mucho tiempo? No, hermanos, el Señor, al igual de la elección del rey David, podía ver en David la preparación necesaria para que ocupe el puesto de rey. Al igualmente, el Señor siempre mira el corazón, la capacidad, la fidelidad, el temor hacia Dios que puede obtener.
la justicia, la rectitud. Y es de esa manera como el Señor va dando oportunidades y va haciendo llamados. Ahora es Jehová quien le dice a Moisés, toma a Josué. ¿Por qué le dijo toma a Josué? En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 495, encontramos la respuesta. Patriarcas y Profetas, página 495. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo. Ese tiempo era exactamente 40 años. El mismo tiempo que Moisés había sido educado en el desierto, se había tomado para que Josué fuese educado. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo. Y siendo hombre, y mire qué es lo que dice, de sabiduría, capacidad y fe. Y lo que está diciendo la sierva del Señor dice, conocimiento intelectual, capacidad, desarrollo físico y fe, desarrollo espiritual. Josué se había desarrollado por ese espacio de 40 años en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Josué había experimentado lo que hoy entendemos como la ciencia de la verdadera educación. Se le escogió para que le sucediera por imposición de las manos que le hizo objeto Moisés al mismo tiempo que le hacía recomendaciones impresionantes. Josué fue consagrado solemnemente como caudillo de Israel. En la página 515 del mismo libro, Patriarcas y Profetas, encontramos otras características que hacían a Josué digno del cargo y de la responsabilidad que Dios le estaba dando. Patriarcas y Profetas, página 515. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel, valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en la solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una viva fe en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal a la tierra prometida. Durante el estado en el desierto había actuado como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Miren, hermanos, Josué, antes de que Moisés deje el liderazgo y ponga a Josué su sucesor, antes de ese evento, Josué ya estaba listo. Pero Josué no se desesperó. Josué no dijo, por mucho tiempo he sido el segundo. Yo creo que ya es hora de asumir el liderazgo. Moisés, ¿cuándo me das la oportunidad? No se quejó delante de Dios, sino que esperó pacientemente 40 años, mientras se alistaba, mientras se preparaba, mientras entendía el sagrado deber que Dios le iba a encomendar. Y como los tiempos de Dios no conocen premura ni demora, en el momento exacto Dios le dio la oportunidad a Josué y Josué estaba listo para el encargo que Dios le había dado. La sierva del Señor dice que Dios da las oportunidades. El éxito depende de cómo las tomemos. ¿Qué es lo que hacemos con las oportunidades? Es la pregunta. Dios da oportunidades de manera constante. ¿Qué hubiera pasado si Josué se hubiera desanimado a los 30 años? ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho, yo creo de que mejor me voy a hacer mi casa, mi familia, porque aquí no hay futuro? Josué esperó. Y encontramos que mientras Moisés y Josué, primero Moisés y después Josué, lideraban al pueblo de Dios, el pueblo de Dios podía avanzar en el camino que Dios le había instituido. Es cierto que existía rebelión, pero el Señor hablaba por medio de Moisés y finalmente Moisés cumple el propósito, cumple el plan de su vida,
que Dios le había dado a él era guiar al pueblo de un punto a otro. Ese es el liderazgo. El liderazgo es guiar a un pueblo de un lugar a otro, y Moisés lo guió desde Egipto hacia el lugar donde fluía leche y miel. Pero ahora Moisés tiene que deponer su puesto y ahora le deja a Josué, y Josué hace una obra de éxito. Usted puede leer el libro de Josué y el libro de Jueces, y usted puede ver que en el libro de Josué es cómo el pueblo obtiene éxito. ¿Qué es lo que hace el pueblo para que le vaya bien? El libro de Jueces es qué es lo que hace el pueblo para que le vaya mal. El libro de Josué es el libro de victoria. El libro de Jueces es el libro de la derrota. Josué hizo un buen liderazgo. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 8 y 7, nos dice qué pasó con toda aquella generación que conocía a Josué. Jueces capítulo 2, versículo 8 y 7. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. Miren lo que dice la declaración bíblica. El pueblo sirvió a Jehová mientras el liderazgo estaba en manos de Josué. Y dice además que el pueblo sirvió a Jehová mientras los ancianos que conocieron a Josué vivían. Es decir, que con el liderazgo de Moisés, el pueblo sirvió a Jehová. Con el liderazgo de Josué, el pueblo sirvió a Jehová. Con la influencia de Josué, los ancianos que sucedieron, que siguieron después de Josué, el pueblo sirvió a Jehová. 3 liderazgos distintos y el pueblo sirviendo a Jehová. Note que cuando hay un buen liderazgo, el pueblo sirve a Jehová. Patriarcas y Profetas, página 587 dice, Patriarcas y Profetas, página 587. Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. No olvide, los padres prepararon el terreno para la apostasía de sus hijos. Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente, y apúntelo, su fuerza física, debilitó sus facultades mentales y morales. Y usted va a notar a lo largo de los escritos de la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hecho de los Apóstoles, usted va a notar que el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios obedece a Dios, usted va a notar de que el pueblo crece en sus facultades físicas, mentales y espirituales. Y cuando el pueblo no sigue las instrucciones de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en todos los tiempos, es afectado, decae en su fuerza física y en las facultades mentales y espirituales. Porque o sigues el plan educacional de Dios y creces, te desarrollas, eres una influencia, o no sigues el plan de Dios y el resultado es decaimiento espiritual, debilidad espiritual, decaimiento físico, pérdida
de las facultades intelectuales. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero su relación con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados, los israelitas, separados de Dios, su fuerza les fue quitada y no pudieron prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. ¿Por qué fueron subyugados por las tribus, por las naciones paganas? Porque dejaron el plan educacional de Dios. Oh, hermanos, la historia siempre se va a repetir. Cuando el pueblo de Dios deja el plan de Dios, empieza a ser subyugado. Y voy a cambiar la palabra. Influenciado por los reinos, y voy a cambiar la palabra, por las iglesias que fuimos llamados a vencer o influenciar. Cuando se deja el plan divino, nos debilitamos, bajamos nuestra barrera y permitimos que influencias mundanas entren dentro del pueblo. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 11, Jueces capítulo 2, verso 8 al 11 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Y toda aquella generación también fue recogida. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Usted puede notar, cuando Moisés estaba en el liderazgo, el pueblo servía a Jehová. Cuando Josué estaba en el liderazgo, el pueblo servía a Jehová. Cuando los ancianos que habían sido influenciados, que conocían la fidelidad de Josué, el pueblo servía a Jehová. Pero esta cuarta generación de liderazgo que se levantó después, que dice la Biblia que no conocía a Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Patriarcas y Profetas, página 588, dice: no obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová, y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el líder moría, y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos, y así es historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, de apostasía y castigo, de confesión y liberación. Se repitió una vez y otra vez y otra vez dentro del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de los líderes en el pueblo de Dios? ¿Se da cuenta que cada vez que habían líderes que estaban educados en el temor de Dios, que conocían a Dios, que servían a Dios, el pueblo servía a Dios? Pero cada vez que tenían líderes que no conocían a Dios, la Biblia declara que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, hay una declaración que nos hace entender lo que está pasando hoy en día. Jueces 21-25. Y esta declaración se repite en el libro de Jueces por lo menos 3 veces. En estos días no había rey en Israel. Parafrasear, en este tiempo no había un líder en Israel. No había un dirigente en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno escogía lo mejor.
Si a mí me parecía que debía tomar este rumbo, eso es lo que hacía. Si a mí me parecía que debía hacer esto, esto es lo que hacía. Si a mí me parecía que debía predicar esta verdad, esa verdad predicaba. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había liderazgo. No había hombres capaces de decir esto está mal, esto está bien, este es el camino de Dios, no hay que ir en contra de los mandamientos del Señor. Carencia de liderazgo. La cuarta generación. Oh hermanos, qué relevante es que el pastor Pearson, uno de los presidentes de la Conferencia General, escribió su último sermón que después fue escrito, titulado No dejemos que esto suceda, donde él cuenta cómo una secta se convierte en iglesia, y es en la cuarta generación cuando finalmente la secta se ha convertido en iglesia. Léalo. Usted verá que tiene una importancia para este tiempo. ¿Sabe quiénes siguen en el liderazgo después de los jueces? Usted encuentra el libro de Samuel, primera carta a Samuel, segunda carta a Samuel. Y en la primera carta a Samuel usted va a encontrar que el liderazgo está en las manos de Elí y de sus hijos. Y la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 17, lo puede leer en casa. Eran hombres impíos. El liderazgo del pueblo de Dios estaba en manos de hombres impíos. Elí era un hombre contemplativo, un blandengue, que permitía que sus hijos actuaran rebelándose y faltando el respeto al santuario de Dios. Así que Dios levanta a alguien que fue el fruto de la fidelidad de una madre que había orado para tener un hijo y había cumplido su promesa de entregarlo cuando era un niño, y me refiero a Samuel. Samuel fue quien fue llamado a liderar al pueblo de Dios. Y usted podrá notar que Samuel tenía 3 cargos. Yo recuerdo en la iglesia cuando ponían el cargo a una sola persona de anciano, de diácono, de director de escuela sabática, y uno preguntaba, ¿pero por qué tantos cargos? Es que no hay gente para servir. ¿Saben que Samuel tenía 3 cargos? Era juez, era sacerdote y era profeta. La respuesta creo que la entendemos. No había gente capacitada en el temor de Dios para tomar puestos de liderazgo. En el libro La Educación, en la página 45, dice, donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por sus resultados que Él era el autor. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella desarrollados eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. Y a causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían poder para resistir. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Los padres y madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y a sus hijos. Y a causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, miren, los errores venían de adentro de los hogares y de la influencia exterior. Sume estas 2 cosas y el resultado es apostasía. Descuido de la educación en el hogar, más las influencias externas del mundo, el resultado es decaimiento espiritual. Si usted suma estas 2 cosas,
el resultado siempre será el mismo. Así como cuando usted suma 1 más 1 siempre va a ser 2, cuando usted descuida la espiritualidad de la familia, de su hogar, más la influencia del mundo, el resultado será apatía espiritual, muerte espiritual. Las familias descuidaron la educación que Dios le había dado. Y muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos. Ahora, hermanos, Dios sabía lo que se venía, porque se venía una apostasía aún mayor. Los padres que habían sido los llamados a educar a sus hijos generación tras generación, hermanos, era el plan de Dios que los padres eduquen a sus hijos y que estos hijos, al crecer en el temor de Dios, eduquen a la siguiente generación en el temor de Dios, y que la tercera generación eduque a la siguiente generación, y así el Señor podía tener un pueblo bien dispuesto que predique el evangelio y que anuncie al mundo la primera venida de Jesús. Pero generación tras generación bajaron la guardia, quitaron el plan educacional de sus vidas, y en vez de salir una generación fiel tras otra, encontramos que cada generación era más inmoral, cada generación se alejaba más de Dios. Y la Biblia dice que pronto vendría una monarquía donde se impondría reyes, y cada rey, según la Biblia lo declara, dice: y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que habían antes de él. Dios sabía que se venía una gran crisis, una apostasía en el pueblo, y por eso en su sabiduría guió a Samuel, para que Samuel pueda crear un sistema para contrarrestar la apostasía reinante y la apostasía que vendría con mayor fuerza. ¿En qué consistía este muro de contención? La educación, página 46. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Dios no ha abandonado la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos, pero como los padres habían perdido el propósito, la visión educacional, ahora Dios tiene que levantar otro medio para que ese medio ayude a los padres, para que los padres ahora sí eduquen a sus hijos en el temor de Dios. Y la sierva del Señor dice: el profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios, pero también se daba ese nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y en los caminos de Dios. Para preparar esta clase, y si usted tiene la cita, usted puede leer en casa que dice maestros. Para preparar esta clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo a la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Las escuelas de los profetas. No solamente, hermanos, capacita al estudiante para que ocupe cualquier cargo de responsabilidad en la iglesia. Las escuelas de los profetas prepara a cualquiera que pasa por sus filas para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para administrar un restaurante, para ser un buen médico, para ser un buen empleado, un buen obrero. En cualquier rama que se desempeñe, la escuela de profetas tenía el propósito de educarlos para ser fieles, pero sobre todo para ser maestros. Cuando usted abre su libro Patriarcas y Profetas y ve el índice, usted puede encontrar los diferentes títulos y usted puede darse cuenta. Capítulo 55, el niño Samuel. Capítulo 56, Elí y sus hijos. Capítulo 57, el arca tomado por los filisteos. ¿Se imagina cuando el arca fue tomado por los filisteos?
La gloria de Dios fue tomada. Hermanos, Israel estaba entrando en un estado de apostasía que Dios tuvo que levantar un medio, la escuela de profetas. Y por eso el capítulo que le sigue al capítulo titulado El arca tomado por los filisteos es la escuela de los profetas. Dice un poco más, Educación, página 46. Estas escuelas tenían por objeto, y estos 3 objetivos deben ser aprendidos, grabados, escritos para no olvidarlos. La escuela de profeta tenía como objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. El primer propósito, frenar la apostasía, ser un muro de contención, vivir de manera distinta. Por eso en la escuela de profetas se tiene que poner principal interés en la manera como uno vive, cómo come, cómo se recrea, porque tienen que ser ejemplo por la gracia de Dios, con un corazón convertido. Segundo propósito, cuidar el bienestar mental y espiritual de la juventud, educarlos para asumir cualquier campo de labor. Y el tercero, estimular la prosperidad futura de la nación, proveyéndole de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como jefes o líderes, directores y consejeros. Como les decía, la escuela de profetas tenía este propósito: educar líderes, educar maestros. ¿Por qué? Porque Dios sabía que desde la muerte de Josué había carencia de líderes. Habían líderes que guiaban a la rebelión, a la apostasía, pero no había líderes que guiaban hacia el temor de Dios, hacia la obediencia. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, tienes que hacer una escuela donde tienes que preparar líderes para que enseñen al pueblo a temerme, obedecerme, porque de esa manera voy a poder bendecirlos. De esa manera ustedes van a poder ser cabeza y no cola. De esa manera van a poder subyugar a las naciones paganas, quitando la idolatría de su vida. Hermanos, usted puede leer todo lo concerniente a la escuela de los profetas, cómo tenían que educar, cómo tenían que escoger a los maestros, qué oficios tenían que tener, la poesía, la agricultura. Usted lo puede leer ahí, pero hay algo que usted no debe pasar por alto. La sierva del Señor dice que estudiaban las páginas de la historia, que estudiaban la ley de Dios. Y dice además que en medio de la historia y de la ley de Dios buscaban al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Pues ese era el centro de todo estudio en la escuela de los profetas, y debe ser el centro de todo estudio, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. El propósito de toda escuela de profetas debe ser exaltar a Cristo. En medio de las enseñanzas de salud, en medio de las enseñanzas de historia, en medio de cualquier clase que se da, se debe exaltar a Cristo, pues la educación y la redención son una misma cosa. Y mientras los directores, los maestros y todo responsable no entienda que educar es redimir y que en la educación a quien se exalte es a Cristo, no se podrá avanzar mucho. La Educación, página 47, dice: estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece la nación. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece la nación. En escala no pequeña, contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió los reinados de David y Salomón. Cuando usted lee lo grandioso del reinado de David y Salomón, mucho de esa grandeza tiene que ver con escuelas de profetas, escuelas levantadas por Dios. No me quede el tiempo, se los puedo contar, usted lo habrá leído. Cuando el rey malvado, el rey Saúl, quería matar a David,
y en su camino terminó entrando en una escuela de profetas. Un hombre asesino, un hombre dominado por demonios. El demonio de los celos lo controlaba. Pero cuando entró a una escuela de profetas, salió profetizando y alabando, por esa era la influencia de una escuela de profetas que era guiada por Dios. Ahora, hermanos, escuche esta declaración, porque no hay nada nuevo debajo del sol. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que acontecerá, y no hay nada nuevo debajo del sol. Pues lo que se escribió antes es para nuestros días. Profetas y Reyes, página 169. Las escuelas de los profetas establecidos por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. ¿Qué dice, hermanos? Que las escuelas de profetas, la influencia de la apostasía es tan grande. ¿Quién puede escapar de esto? Aún las escuelas de profetas cayeron en decadencia. No dice apostasía, dice decadencia. ¿Qué es decadencia? Perder gradualmente la eficacia o la perfección con que se hacía algo. Ya no se pone fuerza, ya no se pone exactitud, se pierde ese valor. Eso es decadencia. ¿Y saben qué hizo Elías, hermanos y hermanas? El profeta Elías no solo tenía una misión de guiar al pueblo al reavivamiento y la reforma. En el mismo libro, en la página 169, dice, Elías restableció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujese a magnificar la ley. Elías restableció las escuelas. En el relato se mencionan 3 de esas escuelas. Una estaba en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Precisamente antes de que Elías fuese arrebatado al cielo, visitó con Eliseo estos centros de educación. ¡Qué maestros! Escuelas con Elías y Eliseo como maestros, educando. El profeta de Dios repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores. Instruyó especialmente a los jóvenes acerca de su alto privilegio de mantenerse lealmente fieles al Dios del cielo. Hermanos, Elías les decía, tienen que ser fieles a Dios. Ustedes tienen un privilegio al estar en estas escuelas. Ustedes tienen que volver al temor de Dios. Ustedes tienen que ser ejemplo. ¿Cuál fue el resultado? También grabó en la mente la importancia que tenía el dejar que la sencillez caracterizara todo detalle de su educación. Solamente así podrían recibir la impresión celestial y salir a trabajar en los caminos de Dios. Si ellos volvían a la sencillez de la educación, podrían recibir la impresión celestial. Profetas y Reyes 169. ¿Cuál es la impresión celestial? El sello de Dios, el carácter de Dios. Hermanos, no es algo nuevo. La verdadera educación tiene como objeto que nosotros reflejemos el carácter de Dios. Elías estaba diciéndoles, vuelvan a los principios educacionales correctos y solamente de esa manera usted podrá recibir la impresión de Dios, el carácter de Dios. Y solamente de esa manera usted podrá trabajar en los caminos de Dios. Yo encontré una cita de la Review and Herald, el 24 de octubre de 1907, que dice lo mismo que acabamos de leer de Profetas y Reyes, pero la sierva del Señor le aumentó unas líneas más. Dice, solamente así podrían recibir la impresión celestial y salir a trabajar en los caminos del Señor. Y la sierva del Señor dice, si se las maneja de acuerdo a los designios de Dios, nuestras escuelas en los días finales del mensaje harán una obra similar a la que hicieron la escuela de los profetas.
Si se maneja según el plan de Dios, las escuelas de hoy harán una obra similar a la que hicieron las escuelas de los profetas, oponiéndose a la apostasía y al error. ¿Saben qué es lo que logró Elías? El corazón de Elías quedó alentado al ver lo que lograban estas escuelas. ¿Qué lograron estas escuelas? La obra de la reforma no había terminado, pero en todo el reino podía verse que se verificaba la palabra del Señor. Yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron ante Baal, que no se doblaron ante Baal. Y yo no le voy a decir, hermanos, que los 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal salieron de escuela de profetas, porque no se aplica. Los padres de Eliseo fueron de ese grupo de 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Pero lo que sí puedo asegurar es que fruto de la influencia de las escuelas de profetas, la influencia hizo que en Israel existieran 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Necesitamos la influencia de las escuelas de los profetas hoy, en la actualidad. Necesitamos volver a las sendas antiguas, a la educación que Dios ha dado en su palabra, a la sencillez del evangelio. Necesitamos que el Señor dirija toda institución educativa si queremos hacer la obra que hicieron las escuelas de los profetas. Y saben, soy un convencido que si somos fieles a Dios, si volvemos a las sendas antiguas, podemos hacer que queden 144,000 que vencerán a la bestia y a su imagen. La influencia de escuelas de profetas que vivirán en el temor de Dios en la actualidad. Cuando el Señor Jesús bajó después de la transfiguración con sus apóstoles estaban convencidos de que Él era el Hijo de Dios, pero tenían una duda. Pues los líderes judíos le decían, no es Jesús, no es el Mesías. Porque si fuera el Mesías, su maestro Jesús, hubiera venido Elías antes. ¿Y dónde está Elías? Y Pedro y Santiago y Juan no sabían qué responder. Pero ahora estaban convencidos. Habían visto la gloria del Señor en la transfiguración de Jesús y le preguntan, maestro, pero ¿por qué si tú eres el Mesías, por qué dicen que Elías tiene que venir primero? Y la respuesta de Elías, capítulo 17 del libro de San Mateo es, Elías ya vino, hablando de Juan el Bautista, y lo rechazaron. Y seguidamente dice, y Elías vendrá, y cuando Él venga, restaurará todas las cosas. Oh hermanos, Dios levantará hombres y mujeres fieles que actuarán en el temor de Dios. No será un solo hombre como Elías en el pasado, un Juan el Bautista como en el pasado. Será un grupo de hombres y mujeres que entenderán la ciencia de la verdadera educación, que entenderán el modelo educativo y van a invertir tiempo, talento, tesoros, todo lo que son y todo lo que tienen para restaurar la educación en el pueblo de Dios que ha sido dañada e influenciada por la apostasía que reina hoy en el mundo. Y por qué no decirlo en la iglesia. La sierva del Señor dijo que la Omega será de una naturaleza asombrosísima. Y creo que como la apostasía del rey Acab había influenciado por todos lados, y a veces no nos damos cuenta que la apostasía, la Omega, ha influenciado hasta nuestras vidas. Y estamos levantando el dedo juzgando a los demás cuando el que necesita reavivamiento y reforma soy yo mismo. El espíritu de la reforma, dice la mensajera del Señor, es una reforma que empieza por uno mismo. Una transformación del corazón. La verdadera educación es una influencia. Conviértase usted para luego poder convertir a otros. Termino con esta cita, hermanos. La mayor necesidad del mundo
es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Oh hermanos, Dios quiere que formes parte de su remanente final. No sé si estás en la iglesia o fuera de ella. No sé si te alejaste, te desanimaste, si estás luchando, si eres la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda que está dentro de la iglesia, pero no sabe que está perdida. Pero el Señor nos llama a todos nos dispensa su amor. Si por errores y malos hábitos nos hemos alejado del Señor, hoy es tiempo de volver. El Señor te necesita. Él quiere que te prepares, quiere usarte. No hay pecado tan sucio, no hay cosa tan mala, no hay hábito tan inmundo que hayas practicado que la sangre de Cristo no pueda perdonar y borrar. Acércate a Él. Y como aquel hijo pródigo se acercó a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, haz tu parte y estoy seguro que el Padre allá en los cielos hará lo mismo que el padre del hijo pródigo. Te abrazará, te besará, te pondrá un anillo que significa que eres parte de su reino, te acepta como su hijo y te cubrirá con un manto que es la justicia de Cristo. Y de nuevo estarás entre los redimidos en el redil de Dios, preparándote para la salvación. Y el Señor te usará en este tiempo final. La mayor necesidad del mundo es de hombres que sean cubiertos con la justicia de Cristo, que le digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Te invito a hacer una oración. Padre Santo, de ninguna manera estamos listos, Señor, para tomar el puesto al cual nos has llamado. Somos tan débiles, Señor. Pecamos con tanta constancia. Padre, perdónanos. Que la sangre de Cristo nos pueda cubrir, que nos limpie de todo pecado y que podamos estar delante de tu presencia, Señor. Úsanos en este último momento de la historia de este mundo. Capacítanos para predicar tu evangelio en espíritu y verdad. Señor, actúa en el corazón de aquellos que se alejaron de ti para que vuelvan a tu redil. Gracias, Señor, porque sabemos que nos oyes, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.